están? Muy buenas noches. Comenzamos un nuevo capítulo de CNN Prime en esta, la última jornada del mes de abril 2024. Por supuesto, el foco noticioso sigue puesto en la macrozona sur a propósito del asesinato de 3 carabineros durante la madrugada del pasado sábado y además, a raíz de lo mismo, en la discusión política que se da a esta hora en el ex Congreso Nacional, sede Santiago. Comenzamos revisando todas las noticias en los siguientes titulares. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, les cuento que hoy se realizaron en Lebu y en Curanilahue los funerales de los 3 suboficiales de carabineros que fueron asesinados en Cañete el pasado 27 de abril. Autoridades de gobierno, encabezados por el presidente de la República, participaron en las ceremonias fúnebres que estuvieron marcadas por las peticiones de justicia hechas por las familias de los mártires de la institución. Y a esta hora sigue un intenso debate en la Comisión de Constitución del Senado, en donde se está votando hasta su total despacho las indicaciones al proyecto de ley que reemplazaría la actual ley antiterrorista. El cronograma de votaciones de la agenda legislativa de seguridad va a continuar este día jueves con el proyecto que regula el uso de la fuerza y el viernes con la iniciativa que crea el futuro Ministerio de Seguridad. Y el Instituto Nacional de Estadísticas entregó las cifras de desempleo que llegaron a un 8,7% en el trimestre de enero a marzo, lo que representa un descenso de 0,1 puntos porcentuales en 12 meses. Desde el gobierno, el ministro de Hacienda destacó la leve caída del indicador, señalando que vamos en la dirección correcta. Y en temas internacionales sigue la expectación por la respuesta de Hamás al alto al fuego planteado por Israel. Una tregua que podría fracasar luego de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijera ante las familias de los rehenes que Israel invadirá Rafah, con o sin acuerdo. Todo esto para eliminar a los 4 batallones del grupo radical que presuntamente quedan en el sur de la Franja de Gaza. Todos estos temas y mucho más. Comenzamos CNN Prime en CNN Chile. Bueno, lo decíamos en los titulares, en las comunas de Lebu y Curanilahue fueron hoy los funerales de los 3 carabineros asesinados el sábado en Cañete. Desde el Biobío, Macarena Román nos cuenta todo lo que sucedió durante esta jornada, por supuesto también con la llegada de diferentes autoridades. Lo decíamos en los titulares, Macarena, incluso el presidente de la República. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola José, muy buenas noches. Claro, fue una jornada más bien triste aquí en la región del Biobío, con momentos intensos, momentos de mucha pena, si se puede describir de alguna forma, porque las familias despidieron a sus seres queridos, a los 3 funcionarios de carabineros que fueron asesinados durante la madrugada de este sábado. Todo partió este martes con el funeral de uno de los carabineros que fue asesinado durante la jornada de este sábado y que se dio en Curanilahue. Hablamos de Misael Vidal, de 30 años, el funcionario menor que fue entonces brutalmente asesinado aquí en la región del Biobío. Eso se desarrolló entonces en Curanilahue. Ahí estuvo presente también el presidente Gabriel Boric, recibió de hecho momentos también de quizás malos tratos también por parte de algunas de las personas que estaban en el lugar despidiendo al funcionario. Luego también, horas después, vino el funeral de Sergio Arévalo. Primero se desarrolló el velatorio en Los Álamos, en Cerro Alto, y luego ya finalmente su funeral en sí se concretó en el cementerio municipal de Lebu. Posteriormente, 1 hora y media después de eso, se llevó a cabo el último funeral de los 3 funcionarios que estaba con los restos de Carlos Cisternas. Ahí hubo harta gente, harta convocatoria, y antes de su funeral en el cementerio municipal también se llevó a cabo un responso aquí en el centro de la comuna de Lebu, donde estuvo presente la ministra del Interior, también la ministra Maya Fernández, el director general de la Policía de Investigaciones y por supuesto también representantes de Carabineros. Convocatorias masivas, hablamos más de 200 personas en cada una de estas despedidas, donde también por supuesto hubo momentos donde la
gente pedía justicia respecto a este suceso que bien ha marcado a la región del Biobío. Para muchos y para muchas autoridades también ha sido catalogado como inédito. Por otro lado, también información que ha salido hace pocos instantes, hay un comunicado, un supuesto comunicado público de UAM que estaría diciendo que ellos condenan este hecho y que no se atribuyen por supuesto, este delito. Dicen que no contribuye con el proceso de reivindicación territorial y transgrede principios fundamentales de toda la lucha revolucionaria, bien digo, que se preside como tal. Descartan entonces su participación según este comunicado, información preliminar por supuesto, pero que también vendría de alguna forma la crítica por parte de las comunidades mapuche, que también por supuesto han sido foco de atención. Son distintas las hipótesis de por qué se desarrolló este crimen tan agresivo en contra de estos 3 funcionarios. Son varias las hipótesis, varios los móviles que se están investigando, investigación que está a cargo entonces del fiscal de la región de la Araucanía, Roberto Garrido. Pasemos a ver una nota que preparó nuestra compañera Belén Saldías sobre esta jornada, quizás una de las jornadas más intensas en el marco de por supuesto, este suceso que ha impactado a nivel nacional y que finalmente cierra quizás la primera etapa de este crítico hecho, pero también abre la etapa que tiene que ver con la investigación, con dar con los responsables y también, por supuesto, con cuál fue el objetivo de llevar a cabo la matanza de estos carabineros y posterior también calcinación de la camioneta y también de sus restos. Nos hemos reunido para encomendar todo lo mortal de nuestro amigo, de nuestro camarada, de nuestro héroe, de nuestro mártir. Fueron familiares, amigos y camaradas de armas los que despidieron a los 3 mártires de Carabineros que fueron asesinados brutalmente la madrugada del sábado en Cañete. Los suboficiales Misael Vidal, Sergio Arévalo y Carlos Cisterna. Cada familia dio su último adiós a los 3 funcionarios de la 4ª Comisaría de Los Álamos. Los 3 funerales se llevaron a cabo este martes. El primero de ellos, el del suboficial mayor Misael Vidal, en la comuna de Curanilahue. Quiero agradecer el apoyo que nos ha brindado todo Chile prácticamente. Yo creo que mi esposo nunca imaginó que iba a recibir tantas muestras de cariño. Esta situación es algo que aún no entendemos, que creo que todavía ni siquiera proceso lo que está pasando. Jamás me imaginé estar en esta situación. La gente nos acompaña bastante, agradecer el apoyo que nos han dado como familia y eso nos fortalece, ¿cierto?, en estos momentos de dolor que estamos pasando. Agradecimiento que se extendió por todos quienes participaron de su responso de despedida en un templo evangélico en Curanilahue, para luego ser llevado hasta un cuartel de bomberos de la comuna. Hasta ese lugar llegaron para acompañar a la familia el presidente de la República, Gabriel Boric, y el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Nuestros 3 mártires son un legado que significa una nueva impronta para salir adelante y enfrentar a estos criminales, a estos delincuentes, que les aviso, estamos desplegados y no hemos parado un solo minuto sin hacer ninguna gestión para tratar de ubicarlos y poder detenerlos. Luego el cuerpo de Vidal fue trasladado hasta el cementerio de Curanilahue en una ceremonia más íntima. En paralelo, pero en la comuna de Lebu, se realizó el funeral del suboficial mayor Sergio Arévalo, también en una ceremonia más íntima que contó con la participación de sus más cercanos. Yo trabajé durante más de 6 años con los 3 funcionarios. Llegué anoche y me vine al tiro a estar un momento con mis colegas. Es un vecino súper bueno, toda la señora igual, con su guaguita. Muy importante, yo pido que se haga justicia, que pille a esa gente mala. Su cuerpo fue trasladado hasta dependencias de la 4ª Comisaría del COP de Los Álamos, donde sus compañeros lo despidieron. Posteriormente, la carroza con el féretro se movilizó hasta el lugar donde se realizó su funeral, el cementerio de Lebu. Allí fue despedido por sus compañeros de armas, sus familiares y seres queridos. Hoy nos da mucha pena en despedirte. Lo decimos de corazón, porque hoy se rompió una cadena, la cadena de nuestra familia, y le falta un eslabón, uno de los más fuertes que teníamos.
y que no será reemplazado por nada. En la misma comuna de Lebu fue despedido también el suboficial mayor Carlos Cisterna, un último responso que se realizó en el Centro de la Cultura y las Artes de la comuna, lugar donde se hizo presente el Ejecutivo con las ministras de Defensa e Interior. Es un momento muy doloroso del país, vinimos con todo el respeto mandatado por el presidente Gabriel Boric, un momento de profundo dolor para todo nuestro país. Me tocó acompañar el responso al general Yáñez el otro día y estar aquí acompañando el día de hoy a la familia. Despedir al suboficial mayor Carlos Cisterna, pero también hoy día despedimos a Sergio, despedimos a Misael. Se está trabajando muy arduamente, hay varias líneas investigativas, pero todavía no hemos dado el resultado que queremos dar, que es detener a los culpables. Y la verdad es que aquí se ha trabajado mano a mano y se han logrado muchos avances en esta zona. Más tarde su féretro fue llevado también al cementerio de Lebu, donde la familia fue acompañada por decenas de personas. Su esposa e hijo de 6 años le dieron el último adiós. Encuentro tan injusto lo que me pasó, tan injusto, que no se lo merecía, tampoco sus compañeros como les ha pasado. Pero yo personalmente exijo justicia con cualquiera que sea responsable. Decirle a la máxima autoridad de Carabineros de Chile que no bajen los brazos, que encuentren lo que hicieron esto y paguen por lo que hicieron a mi hermano y a los demás colegas. Sentimiento que comparten las familias de los 3 mártires de Carabineros, que hoy solo esperan que se haga justicia tras el brutal crimen ocurrido el sábado recién pasado en la comuna de Cañete. Son jornadas muy tristes, Macarena, Román, las que se han vivido desde la madrugada del día sábado en la macrozona sur, particularmente en Cañete, en Curanilahue, en Lebu también hemos estado reporteando desde el fin de semana, y así lo manifestaban también vecinos y vecinas y los propios familiares de las víctimas de este cruel asesinato. Claman por justicia y es precisamente el llamado que hacían a las autoridades que se trasladaron hasta la macrozona sur durante las últimas horas, precisamente para acompañar las ceremonias fúnebres. De hecho, hubo actos de protesta, consignas en contra de las autoridades de gobierno, sin ir más lejos, en contra del propio presidente de la República, Gabriel Boric. Hay una investigación en curso, es de carácter secreto, y esta tarde en Hoy es Noticia hablábamos con la alcaldesa de Curanilahue y nos señalaba que no se descarta incluso la penetración de organizaciones criminales de origen internacional en la zona. Es parte de la investigación, sabemos es secreta, pero por supuesto seguiremos reporteando cada uno de los antecedentes que podamos tener acceso durante las próximas jornadas, Macarena. Claro, José, porque son varias las hipótesis que se están manejando, ninguna está descartada. De hecho, sin ir más lejos, hace pocos minutos la ministra del Interior, Carolina Toá, se refiere también a este comunicado que les hicimos saber del UAM, que dicen que ellos no participaron en ningún caso en este delito, en este crimen, que termina con los 3 funcionarios asesinados brutalmente, pero la ministra es enfática en decir que este tipo de declaraciones muchas veces salen a la luz luego de hechos como esto, pero que no alteran en absoluto ningún tipo de investigación. Es una investigación totalmente secreta, que las indagatorias, que los avances no se están dando a conocer. De hecho, lo que sí se sabe es que hay avances, al menos decía la ministra Toá durante la jornada de ayer, hoy lo vuelve a repetir, pero siempre enfatizando en la importancia de mantener la reserva, porque esta se adhiere y se marca como reservada para dar también mayor celeridad al proceso y por supuesto también para que nada intervenga en las indagatorias que tiene a personal de la PDI, a personal de Carabineros también desplegados en los distintos sitios de especialmente la provincia de Arauco, para dar por supuesto con los responsables, con las presuntas evidencias o presuntas pruebas que puedan encontrar para dar con quienes cometieron este grave asesinato, y también por supuesto para dar con el objetivo que se quería, que se buscaba llevar a cabo a través de este. Son varias también algunos datos que han salido a la luz, por ejemplo, qué pasó con una cámara que andaban portando los funcionarios de Carabineros, qué pasó con sus armas también, que no fueron halladas, o al menos lo que se sabe hasta este minuto. ¿Por qué se habrían bajado los 3 funcionarios? Si es que fue que se bajaron 2 funcionarios y al tercero lo obligaron. Son todavía interrogantes que quedan abiertas y que por supuesto
siguen en las preguntas en la ciudadanía, en las propias familiares y por supuesto en las autoridades, que entre todos están trabajando entonces para dar una pronta respuesta y también justicia, que eso quizás es la palabra que más se repite entre las familias, entre la ciudadanía, justicia por lo que se hizo. Pasemos a escuchar justamente los dichos de la ministra Toa respecto a este comunicado, donde UAM, entonces, esta comunidad dice que no participaron de estos hechos, de hecho los critican, se alejan de ello y dicen que no están dentro de de alguna forma, principios. Pasemos a escuchar a la ministra del Interior. Hemos visto, yo lo he mencionado varias veces en las actividades de prensa que ha habido, que en algunas ocasiones cuando hay atentados muy graves hay orgánicas que salen a explicitar que ellos no participaron. Y parece que esto es lo que ha sucedido en el caso de este grupo. En todo caso, desde el punto de vista de la investigación, eso no afecta lo más mínimo. La investigación se lleva adelante en base a evidencia, en base a las pistas, en base a los testimonios, y no se excluye a nadie si las pruebas indican en esa dirección. No se excluye a nadie. De hecho, también hay ayuda internacional para dar, por supuesto, con resultados lo más rápido posible. El propio presidente Gabriel Boric lo ha dicho, que no van a descansar hasta dar con los responsables. Es un hecho inédito para muchos, también sorprendente, que ha generado mucho dolor en la comunidad, en la región del Biobío, en la provincia de Arauco, para qué decir, en Cañete, donde se registran y se concreta este asesinato, un asesinato que también lo que se sabe es que se deja esta camioneta de los funcionarios de Carabineros totalmente calcinada en la ruta P72S, pero lo que se presume es que no se llevó a cabo el asesinato con el armamento, por supuesto, en ese lugar. Se habría movido la camioneta hacia esta ruta con un objetivo quizás para distraer, para borrar evidencia, y quizás cuál era la intención también de hacer eso. Son 3 personas, 3 funcionarios de Carabineros, 3 padres, 3 hermanos, 3 hijos, que dejan también la vida, que fueron asesinados, que dejan los 3 hijos pequeños, sus señoras, sus familias, y por supuesto que son las personas que mayoritariamente piden justicia y que por supuesto también tienen quizás rabia, pena, lo que se nota por supuesto, y también mucha consternación respecto a lo que pasó. Recordemos que finalmente los 3 funcionarios salen a trabajar y en un control de una persona, entonces es cuando se les ataca. Todavía no se sabe por qué, ni tampoco particularmente dónde fue. Algo que sigue en investigación, José, y que por supuesto seguiremos reporteando para saber qué pasa en la comunidad y también qué pasa, por ejemplo, con los funcionarios de la comisaría, de la 4ª comisaría Los Álamos, donde ellos se desempeñaban desde el 2016. ¿Queda el miedo a los funcionarios? También son interrogantes que por supuesto son válidas y que también intentaremos dilucidar durante estos días. Hay varias preguntas todavía sobre este caso, Macarena, y si bien es una investigación secreta, la propia ministra del Interior, Carolina Toa, ha señalado que no están en blanco y que ya hay avances respecto a esta indagatoria. Muchas gracias, que tengas buenas noches. Seguimos en contacto también durante el día de mañana. Seguimos en contacto. Chao, nos vemos. Bueno, y vamos a hablar precisamente de lo que señalábamos al final con Macarena Román. La presencia de grupos terroristas y bandas de delincuentes es un escenario que no está ajeno a la investigación por el asesinato de 3 carabineros en Cañete. Para el fiscal nacional Ángel Valencia, los delincuentes comunes a veces son tanto o más violentos que otras facciones. Por eso no se descarta por ahora ninguna hipótesis de trabajo para esclarecer este crimen. Revisamos todos los detalles junto a la periodista Colomba Eijols. Humo y escombros donde alguna vez hubo 16 viviendas. Un nuevo ataque incendiario redujo a cenizas estos hogares y 2 vehículos en las cercanías del lago Lanalhue, ruta que une Contulmo con Cañete, al sur del país. Hechos de violencia que han marcado la ya impopular macrozona sur, asociados en su mayoría a organizaciones de resistencia territorial. Con un guión repetido una y otra vez, encapuchados armados queman maquinarias, atacan viviendas, cortan rutas y roban madera. Noviembre de 2021 y al menos una veintena de encapuchados atacaba así a un grupo de trabajadores
forestales en el sector de Los Ríos en la comuna de Curanilahue. Los responsables, la resistencia mapuche lafkenche. Grupo que opera entre las regiones del Biobío y la Araucanía, territorio donde también tiene acciones la coordinadora Arauco Mayeco, liderada por Héctor Yaitul, hoy en la cárcel y pronto a recibir condena, como ya las han recibido algunos líderes del grupo Huichán Aucamapu, que nació como una facción disidente de la CAM, organizaciones que para no pocos podrían estar tras el triple homicidio de carabineros en Cañete. Hoy día hay más dudas que certeza. Eso es un primer tema. ¿Para qué me voy a adjudicar algo que es tan grave y que obviamente me van a perseguir? Pero la verdad puede ser una mera estrategia. Dos, que efectivamente ninguno de estos grupos haya sido un grupo de delincuentes que se dedican a robar madera. Hipótesis que el Ministerio Público no descarta y que forma parte de las líneas investigativas que persiguen las autoridades policiales, quienes intentan responder las distintas interrogantes que rodean el caso, como por ejemplo que los asesinatos hayan ocurrido en un lugar y luego se hayan trasladado los cuerpos hasta otro punto para incendiarlos en una de las rutas con más atentados de la zona. Lo que nos encontramos en la zona es que muchas veces hay grupos que definitivamente son perfectamente calificables como grupos terroristas, pero a la vez te encontramos con bandas de delincuentes comunes, que a veces son tanto más violentos que los otros, ¿okay? Que incluso hasta ejecutan o atentan en contra de los otros, y que recurren a la violencia simplemente para tener control territorial. Un control territorial que atemoriza a los habitantes de las regiones que comprenden la macrozona sur, que había experimentado en 2023 una disminución, por ejemplo, en ataques incendiarios, registrando un 25% menos que en 2022. Nosotros pensamos que es crimen organizado, no, es lo que se nos ha informado. Además, la forma de planificar y la forma de actuar no es común y corriente, fue una forma absolutamente distinta a los eventos que habían habido anteriormente. No es que dejaron de ser los primitivos u originarios responsables, sino que más bien se han visto de alguna manera complementados con la presencia de otro tipo de personas que precisamente buscan en el delito algún negocio, algún emprendimiento, ¿no es cierto?, que les dé réditos económicos. Réditos necesarios para que las denominadas organizaciones de resistencia territorial puedan continuar operando y realizando ataques a personal de carabineros, comuneros mapuches que trabajan para empresas forestales y civiles residentes de la zona. En las organizaciones de autodefensa territorial, como se autodenomina, de alguna manera, muchas veces hay asociaciones criminales que están mixturadas, ¿no? En las organizaciones de autodefensa territorial, como se autodenomina, de recuperación de terreno, en este sentido no son muy distintas a lo que hacían las FARC, guardando las grandes diferencias, pero obviamente tienen vínculos con el narcotráfico de la zona. En no pocos territorios, con motivo de los allanamientos que se realizan, han sido encontradas plantaciones, ¿no es cierto?, de cannabis, y también algunos de los simpatizantes de ciertos grupos radicalizados de alguna manera han sido investigados, ¿no es cierto?, y se encuentran imputados por la comisión de delitos de tráfico de drogas. Vinculación que el Ministerio Público eventualmente podría aclarar si la investigación da resultado y se logra dar con los responsables del crimen que conmocionó al país, uno que hasta la fecha no cuenta con sujetos detenidos. Y después de Arica, Aysén y el Ñuble, las regiones que componen la macrozona sur, son las que menos inversión tienen en nuestro país. De hecho, el rubro forestal no tiene ningún proyecto en carpeta. El periodista Orlando Silva explica cómo la crisis en seguridad es uno de los factores que lleva los proyectos a otros lugares o derechamente a otros países. Más de 4.500 millones de dólares. Ese es el monto que involucra el recién anunciado complejo forestal que construirá la papelera nacional CMPC. La inversión no solo llamó la atención porque se materializará en Brasil y será la inversión chilena de mayor magnitud en el extranjero, sino porque contrasta con lo que ocurre en el sector forestal a nivel local, donde actualmente no hay ningún proyecto de inversión que se contemple materializar de aquí a 2027. El sector forestal está experimentando una grave crisis, con una pérdida aproximada de 3.200 empleos cada año, el cierre de 200 aserraderas pymes y 3 plantas industriales medianas grandes. Las razones son varias: los incendios forestales, ataques incendiarios a empresas de servicio, el robo de madera con pérdida aproximada de 177.000 millones de pesos en los últimos 3 a 4 años. Usurpación de terreno, según Inforce,
serían 100.000 hectáreas. Para volver a crecer, el sector necesita en forma urgente que se detenga la violencia. Es habilitante para que las inversiones vuelvan. Aunque en el sector industrial la situación mejora, lo hace muy levemente. Si en el Biobío hay contemplados 2 proyectos de inversión a ejecutar, en suma rondan apenas los 17 millones de dólares, mientras en la Araucanía y Los Ríos se repite la ausencia de proyectos. Primero, la falta de certezas jurídicas y falta de certezas institucionales. El Estado de Derecho ha sido muy vulnerado en la macrozona sur, donde están instaladas las empresas y las inversiones, y también la falta de institucionalidad en relación a fomento. Tenemos 4 atentados todos los meses desde el año 2014, entonces no hay sector productivo que tenga la suficiente solidez como para poder soportar esa inseguridad. Donde sí se ve un cambio en la tendencia es en el sector energético, con 12 proyectos contemplados en Biobío por poco más de 500 millones de dólares, 5 en la Araucanía por 19 y 4 en Los Ríos por 85 millones, aunque estos montos no alejan a esta zona de los últimos lugares entre el total de regiones del país. Y les cuento ahora que el Tribunal Constitucional citó a alegatos en la causa del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, para el próximo 7 de mayo, día en el que se iba a realizar la formalización del jefe policial, pero que ustedes saben fue postergada para el mes de octubre. Una decisión que incomoda al Partido Comunista, el cual pidió no relativizar los hechos que se investigan. La nota con todas las reacciones es de Estefanía Bustamante. Ni un pacto por su renuncia o una pronta formalización serán parte del escenario inmediato del general Ricardo Yáñez, en un puzzle judicial paralelo a un complejo momento en Carabineros, al que ahora se sumarán los alegatos en el Tribunal Constitucional a petición del jefe policial. Mi corazón, mi mente, todas mis intenciones están volcadas hoy día en acompañar el sufrimiento de la familia de nuestros deudos, y ya habrá tiempo de hablar de otros temas, y por ahora solamente les quiero pedir respeto por el duelo que la institución está viviendo y el dolor que tanto nos afecta. Muchas gracias. Al margen de los hechos, será su abogado quien comparecerá a defender la admisibilidad del requerimiento que busca suspender su formalización, la cual estaba fijada para el 7 de mayo, pero se postergó para octubre, provocando la molestia en algunos sectores políticos. Yo espero que no exista ninguna vinculación ni con el plazo último que tiene el director general para mantenerse, ni que esto signifique una postergación que vaya a relativizar en el tiempo una formalización vinculada al tema de los derechos humanos. ¿Estamos familiarizados con que se especule respecto de las motivaciones que la Fiscalía tendría si el fiscal Hernández decidió poner esa justificación en el escrito, y esa justificación por sí misma el tribunal estimó que era suficiente para postergar la audiencia? Yo me parece que cualquier especulación sobre motivos adicionales no tiene sentido. Particularmente desde el Partido Comunista cayeron las críticas a la decisión del 7º Juzgado de Garantía que reprogramó la formalización. Algunos, como la diputada Carmen Hertz, calificaron la decisión como una vergüenza hecha para darle el gusto a un sector político. Si el Partido Comunista está incómodo en el gobierno, bueno, que sincere su posición y se salga del gobierno, pero lo que no puede pretender es que el presidente Boric no actúe como un jefe de Estado. Los hechos que ocurrieron en el sur, donde mueren asesinados de una manera brutal 3 carabineros, sin duda son de una gravedad que nadie puede dudar y que debe haber verdad y justicia. Pero también debe haberlo ante los crímenes cometidos bajo la revuelta popular. Es un insulto a las personas que sufrieron. Una cosa es lo que estamos diciendo que tiene que ver con lo que ha sido el asesinato de estos 3 carabineros, pero lo otro tiene que ver con la justicia. Así, el PC se desmarcó del respaldo que expresaron los partidos de gobierno, en particular el socialismo democrático. Aunque en un principio varios tenían reparos con la permanencia del general Yáñez, hoy dicen que lo importante es respaldar el criterio que fijó la moneda. Lo que esperamos es que todo el oficialismo se cuadre de manera unida detrás de esa decisión y que no existan voces disidentes en esto, porque de lo contrario se merma la confianza de la gente en la posición del propio gobierno, y yo creo que eso le hace daño a nuestra propia postura. No están los tiempos para generar inestabilidad dentro de la principal institución encargada de la seguridad como es Carabineros, junto con las demás policías. Así que me parece que
en caso alguno comparto la apreciación realizada por el Partido Comunista. Otra de las apreciaciones del partido liderado por Lautaro Carmona es marginarse de la decisión que tomó el Ejecutivo sobre el llamado criterio TOA, es decir, que no pondrán en duda al gobierno por mantener a Yáñez en el cargo sin perjuicio de la formalización. No va a ser mi punto de discusión con el gobierno, toda vez que, ya insisto, eso era un criterio político que podía darse o no, era más un discernimiento del propio director general en cuanto estaba afectando a su institución. Institución donde el general director seguirá al mando hasta el 19 de noviembre. El Tribunal Constitucional, en tanto, convocará los alegatos de las partes el próximo 7 de mayo, mismo día en que inicialmente estaba fijada la formalización del jefe policial. Vamos ahora a la discusión política en temas de seguridad. La Cámara de Diputados y Diputadas va a tramitar este jueves las reglas de uso de la fuerza hasta total despacho en medio de las tensiones entre el oficialismo y la oposición. Además, les contamos a esta hora que hace pocos minutos fue despachada a sala la ley antiterrorista desde la Comisión de Constitución del Senado. Vemos a Francisca Cárdenas desde el ex Congreso Nacional con toda la información y, por supuesto, también la actualización. Sigue el debate a esta hora, Francisca, ¿verdad? Buenas noches. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y de hecho estaban en un pequeño receso los diputados de las Comisiones Unidas de Constitución y Seguridad, pero ya retomaron e incluso algunos dicen que podrían estar hasta las 12 de la noche. Lo ha dicho incluso el propio ministro de la SECPRES, Álvaro Elizalde, en esta discusión por las reglas del uso de la fuerza. Y como tú lo decías, en paralelo se estaba votando las indicaciones de la ley antiterrorista en la Comisión de Constitución del Senado, donde estaba participando además invitada la ministra del Interior, Carolina Toa, muy atenta a las indicaciones que se fueron aprobando. Voy a comentar parte de los elementos claves de la ley antiterrorista que se aprobaron durante esta jornada, que son nuevos, que vienen a actualizar la ley que data de 1984, por ejemplo. Se entenderá, dice acá José, por asociación terrorista toda organización de 3 o más personas con acción sostenida en el tiempo, formada para cometer los delitos que se indican a continuación y que tuviera entre sus fines socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado, inhabilitar o afectar gravemente la infraestructura crítica, a lo que se refieren los distintos artículos de lo que es esta, digamos, ley antiterrorista. Eso es uno de los puntos claves y también crea distintas figuras en torno a lo que es el ánimo de un acto terrorista, que es el punto que era finalmente el corazón de lo que es esta ley, que viene a actualizar finalmente toda la legislación en torno a lo que es el terrorismo en nuestro país. Lo ha dicho así la propia ministra del Interior, Carolina Toa, en torno a los actos terroristas, las organizaciones también, cómo se pueden identificar. Para eso finalmente es que también se despacha este proyecto y se va a comenzar a discutir, al menos si se va a votar en sala el jueves, ya con lo que es también la discusión en paralelo de todo lo que está pasando también acá en la Cámara de Diputadas y Diputados. José, escuchemos entonces parte de lo que dijo justamente la presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Carol Cariola, en torno también a la discusión, porque hay que decir, José, que este día comenzó muy tenso por las críticas que hubo directamente, recordemos, a la diputada Maite Orsini por oponerse a despachar entre lunes y martes, como lo quería la oposición, lo que eran las reglas del uso de la fuerza. Hay que decir, eso sí, y aclarar, José, que ella no se oponía a que se despachara esta ley, solamente era que se diera más tiempo para analizar indicación por indicación, incluso lo dijo, hasta 10 horas diarias, 12 horas diarias si es posible entre los parlamentarios, pero que se analizaran en profundidad las indicaciones que generaban finalmente diferencias en torno a las reglas del uso de la fuerza. Escuchemos parte de lo que dijo entonces ahora la presidenta de la Cámara de Diputados en torno también a esta idea de poder sesionar el día jueves y también el día viernes estos proyectos en materia de seguridad. El acuerdo consta en continuar con la tramitación de las reglas del uso de la fuerza el día jueves hasta total despacho. También vamos a tener el día viernes en la mañana citación especial de la Comisión de Seguridad, donde se va a revisar hasta total despacho también la ley que establece y crea el Ministerio de Seguridad. A continuación lo tiene que revisar la Comisión de Hacienda y también va a estar citada el viernes en la mañana, y una vez despachado ambos proyectos vamos a tramitarlos el día viernes en la tarde desde las 4 hasta
hasta las 7 de la tarde. Esto ya es un acuerdo unánime de los comités, todos y todas se pusieron a disposición de esta tarea y yo valoro la disposición conjunta al diálogo y a empujar que las leyes de seguridad avancen con seriedad, como lo han dicho los propios parlamentarios y parlamentarias. Claro, citadas estas comisiones unidas de seguridad y constitución para trasladarse hasta Valparaíso, hasta el Congreso Nacional en Valparaíso, para poder votar hasta total despacho y discutir hasta total despacho lo que es el proyecto de las reglas del uso de la fuerza, que ha generado bastantes diferencias, como te lo decía José, un día que comenzó bastante tenso, porque todas las críticas se enfocaron en la diputada Orsini por finalmente esta idea de poder analizar paso a paso las indicaciones, pero hay que decir que también se sumó a esta idea de no hacerlo apresuradamente, como decían esos diputados, el diputado Jaime Araya, el diputado Winter. No solamente fue la diputada Orsini la que se opuso a despacharlo rápidamente finalmente este proyecto durante esta semana, que para eso finalmente también se suspendió la semana distrital, recordemos, a propósito de lo que sucedió también de este crimen a estos 3 carabineros, para poder apresurar proyectos que hay que decir que estaban en el fast track legislativo también, que se discutió durante el año pasado y que son parte además de lo que es la agenda de seguridad. Escuchemos parte de lo que han dicho justamente los parlamentarios, los diputados, en torno a la discusión también de las reglas del uso de la fuerza, y que además qué opinan de extender finalmente estas sesiones durante jueves y viernes para poder despachar no solamente lo que es, digamos, las reglas del uso de la fuerza, sino que también lo que respecta a la creación de un Ministerio de Seguridad. Considero que hoy día, y digamos las cosas como son, están inhibidos los militares de poder participar en labores de orden público porque no tienen certeza jurídica en sus normas y porque además el Senado no ha tramitado la ley de infraestructura crítica. Entonces yo espero que el Congreso esté al ritmo de las personas y sus necesidades y no al ritmo de alguna diputada del Frente Amplio en particular. Ha sido un día de diálogo, ha sido un día de debate, ha sido un día de acuerdos, hemos generado indicaciones de consenso y hemos logrado avanzar y no reducir esta discusión a apruebo o rechazo. Estamos a punto de llegar a la mitad del proyecto de ley, yo creo que al final de la jornada del día de hoy vamos a llegar a la mitad y contamos mañana con un día completo, que además es feriado para los trabajadores y trabajadoras de la Cámara, pero los parlamentarios podemos, por ejemplo, hacer un Zoom y estos acuerdos que estamos tomando acá en la comisión, en vivo y en directo, podemos tomarlos y generar indicaciones de consenso para el día jueves, en una jornada de 12 horas, poder despachar este proyecto de ley. Claro, una discusión en torno a las reglas del uso de la fuerza que se enfocó además en los principios y deberes. Hay que decir que este es un proyecto presentado por el Ejecutivo, por parte de la Moneda hace ya varios meses atrás, y que se enfocaron además, al menos en la discusión, en los puntos de principios y deberes, como te lo decía José, la necesidad, lo que es la legalidad también, la proporcionalidad, el punto más crítico que han, digamos, debatido los parlamentarios durante esta jornada. ¿Cuál es la proporcionalidad del uso de la fuerza de las policías ante distintos contextos determinados, como decían algunos parlamentarios? Eso hay que definirlo muy bien, es por eso que también dicen que se van a quedar incluso hasta las 12 de la noche para poder debatir y también votar las distintas indicaciones. Van mucho más lento, digamos, que lo que fue la sesión de la Comisión de Constitución en el Senado, donde también hace pocos minutos, como tú lo comentabas, se aprobó la ley antiterrorista, se despacha ¿sí? a la sala del Senado, que la va a votar el día jueves, luego de lo que es el feriado, y se van a ver los distintos puntos que ya fueron aprobados y rechazados. Sobre esto también participó el fiscal nacional Ángel Valencia durante esta jornada en esta comisión, estuvo unos minutos participando, después llegó la ministra del Interior Carolina Toá, pero hay que decir que también él desglosó parte de sus declaraciones horas antes, donde se refería a grupos terroristas en la macrozona sur y también la necesidad de tener una buena ley antiterrorista. Escuchemos lo que dijo el fiscal nacional. El Ejecutivo presentó un proyecto que es propio, que si bien cuenta con algunos de los aportes de la Fiscalía, no era un proyecto que compartiéramos en su integridad. Y básicamente la discusión, nuevamente, y por la cual se me ha citado para pedir también la opinión, y tiene que ver con si la ley antiterrorista va a privilegiar la persecución solo de organizaciones, es decir, de personas que se organizan para cometer este tipo de delitos, o también se van a sancionar la situación de las personas que actúan de forma aislada.
planteamos la conveniencia de incorporar una norma que sancionase expresamente a lo que en el mundo internacionalmente es conocido como el lobo solitario, es decir, el sujeto que decide por sí y ante sí cometer un acto que todos vamos a considerar terrorista, como la colocación de una bomba, por ejemplo, en una maratón. Claro, una ley bastante antigua en nuestro país. Esto viene a actualizar todo lo que es en torno a los actos terroristas, decían algunos parlamentarios y senadores. Hay que decir que el expresidente Sebastián Piñera también ingresó un proyecto en torno a esta materia, pero eso luego se fue complementando con otras indicaciones, otros proyectos de otros parlamentarios con los años, y es así como se despacha rápidamente de la Comisión de Constitución. Bastante tranquilo el ambiente, porque, José, comentarte un poco el ambiente al menos de acá del ex Congreso Nacional. Nos acercábamos a lo que es la comisión, al menos de los diputados, bastante tensa, se decían varias cosas y críticas entre ellos con respecto a los puntos y las indicaciones de las reglas del uso de la fuerza. Luego caminábamos un poco a la comisión del Senado, todo tranquilo, la verdad, y los senadores despacharon rápidamente lo que es esta ley. Escuchemos también parte de lo que dijo justamente la ministra del Interior, Carolina Toá, luego de salir de esta comisión de Constitución y participar también en lo que fue este despacho de la ley de antiterrorista. Queremos valorar enormemente el trabajo que se ha hecho. Ha habido muchos intentos en el pasado de tener una ley antiterrorista en forma, que funcione, que sea moderna, que sea adecuada también a recoger las mejores experiencias internacionales, y una y otra vez ese intento se ha visto frustrado porque no se han logrado acuerdos. Aquí ya llevamos 2 comisiones que han aprobado este proyecto. Esperemos que cuando llegue a la sala suceda lo mismo y que tenga una tramitación positiva en la Cámara de Diputados. Especialmente creemos que es muy importante valorar la forma en que se trabajó aquí. Es un paso muy importante el que ha dado el Senado a través de la Comisión de Constitución, Justicia y Reglamento, aprobando en particular el proyecto de ley que establece las conductas terroristas y su penalidad. Hemos sufrido mucho en estos últimos días. La muerte de los 3 carabineros nos ha impactado profundamente y creemos que no solo hay que lamentarlo, sino que tenemos la obligación de modernizar nuestra legislación. Tenemos la obligación de tener un instrumento que le dé mayores capacidades al Estado para combatir el terrorismo. Claro, un punto importante también que se aprobó en esta ley, José, es la figura del lobo solitario. Lo decían los parlamentarios, por ejemplo, que es la persona que actúa sola en un acto de terrorismo, como por ejemplo lo que es el caso Bombas, decían algunos parlamentarios, algunos senadores, gente que hace terrorismo sola o con pocos acompañantes. Eso obviamente se va a tener que detallar también en la discusión en sala el jueves y también lo que va a ser la discusión el viernes de los otros proyectos de seguridad. Nos vamos a quedar muy atentos a eso y también a qué definan los parlamentarios. Los diputados en este caso estamos justamente afuera de lo que es la comisión también, las comisiones unidas de Constitución y Seguridad, para ver qué va a salir finalmente de las indicaciones aprobadas y rechazadas de las reglas del uso de la fuerza. Así es, Francisca Cárdenas, vamos a seguir conectados y a modo de resumen entonces, el día jueves hasta total despacho, reglas del uso de la fuerza. Sabemos que la ley antiterrorista ha pasado desde la Comisión de Constitución del Senado a sala para el día viernes, la creación del Ministerio de Seguridad y la próxima semana inteligencia, ¿verdad? Sí, justamente. Perfecto, Francisca, muchas gracias por toda la información. Seguimos en contacto. Buenas noches. Buenas noches. Y por primera vez en casi un año y medio bajó el desempleo en nuestro país. El 8,7% es levemente menor a lo registrado hace 12 meses, en parte gracias al repunte del comercio. Eso sí, Natalia Muñoz explica en la siguiente nota que la informalidad sigue amenazando la calidad del trabajo en nuestro país. 16 alzas consecutivas tenía la tasa de desempleo anual hasta ahora. Aumenta las personas desocupadas, pero en este caso aumentó con mayor proporción las personas ocupadas. El mercado está absorbiendo parte de estas personas que vuelven, que se reintegran al mercado del trabajo, y eso hace que por primera vez, después de todos estos meses, haya disminuido la tasa de desocupación.
Así, el desempleo en Chile registró una contracción en el primer trimestre de este año, ubicándose en 8,7%, la primera baja desde octubre de 2022. Si bien solo fue 0,1 puntos porcentuales, la cifra fue celebrada por el gobierno. Como lo habíamos anticipado el mes pasado, efectivamente concluyó este periodo en que veíamos aumentos sostenidos de la tasa de desocupación en la comparación en 12 meses y por primera vez vemos una caída. Eso es sin duda una señal positiva. Queremos recordar que la recuperación del empleo tiene un rezago frente al desempeño económico, pero vamos en una senda de crecimiento. Y por eso, desde el inicio del gobierno, se han recuperado cerca de 500.000 puestos de trabajo. La tasa de empleo femenina ya se recuperó a niveles prepandemia. Sin embargo, todavía faltan casi 200.000 empleos por recuperar. ¿Este 2024 va a ser mejor que los años anteriores para buscar empleo? La verdad no creo, igual está súper difícil. Viendo la realidad aquí entrando a la fila, hay muchas personas cesantes y escuchan rumores que no es de un mes, sino meses que están cesantes. Entonces igual preocupa la situación. Llevo más de 30 años trabajando en la construcción y nunca lo han hecho contrato indefinido nosotros. Aparte no hay pega ni una cuestión. Es el sentir de los trabajadores cesantes que resienten el difícil momento económico. Eso sí, en la región metropolitana el desempleo bajó a 9,6%, una caída de 0,5 puntos en 12 meses. Los datos del INE muestran que nos encontramos, lamentablemente, aún en una situación de emergencia laboral. Comparativamente debemos ser de los pocos países de América Latina que aún no llegan a esta meta. Y una de esas metas urgentes es recuperar los empleos perdidos en la pandemia lo antes posible. Si sumamos los desempleados más el déficit de ocupación, estamos llegando a más de 1,2 millones de personas sin empleo. En estas circunstancias urgen de verdad y de una vez por todas políticas pro inversión, pro ahorro y pro creación de empleo formal. Además, existe preocupación por la alta tasa de informalidad, que no ha parado de subir y se ubica en 28,1%, alza de 7 décimas en un año. Chile no se puede conformar con un crecimiento mediocre del 2% porque sencillamente eso no permite resolver las urgencias sociales, mejorar el mercado del trabajo, crear oportunidades de empleo. Se requieren implementar políticas estructurales que apunten a atacar las causas de fondo de la informalidad laboral. Tasas de crecimiento cercana a 2% trimestral en ventanas de 12 meses, lo cual sería más o menos una normalización en el proceso de creación de empleo, pero nos espera mejores cifras a las cuales ya hemos visto. Diferentes sectores ya han mostrado una recuperación paulatina. Por ejemplo, el comercio fue el que más contribuyó, aumentando la población ocupada con 5,1%, seguido de administración pública y hogares empleadores, pero aún quedan rubros golpeados. Industria manufacturera, actividades profesionales y actividades financieras y de seguros. Sale, por ejemplo, construcción, que estuvo durante muchos meses como parte de los sectores que más incidían negativamente en el crecimiento de los ocupados. Otro punto que también preocupa es el aumento del trabajo informal privado, que llegó a 8%, lo que revela peores condiciones laborales. La gobernación de la región metropolitana presentó un nuevo sistema de televigilancia para distintas áreas urbanas de la región. Durante la jornada de hoy, el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, y la delegada presidencial, Constanza Martínez, lanzaron el primer sistema integrado de cámaras de televigilancia y gestión de tránsito con inteligencia artificial, una iniciativa que busca prevenir y perseguir el delito, permitiendo que las imágenes que logren captar estos dispositivos sean enviadas rápidamente a fiscalías o policías mediante protocolos de ciberseguridad. Este plan contempla más de 1.000 cámaras distribuidas a lo largo de 29 comunas de la región metropolitana. Lo importante de este sistema es que integra lo que otros tienen. Aquí tenemos las 1.100 primeras cámaras, nos quedan otros 5.000 que tenemos que integrar, pero lo importante es que ya validamos la tecnología. Y lo segundo, que cuando uno tiene 6.500 cámaras, no tiene 6.500 funcionarios que las puedan ver. Entonces el software van a ser nuestros oídos y nuestros ojos. Esta inteligencia artificial va a ir aprendiendo y nos va a decir cuándo hay problemas de tráfico en la ciudad, cuándo hay problemas de incivilidades en la ciudad y cuándo hay problemas también de delitos. Y va a generar alertas a cada uno de los operadores que están detrás de este convenio.
La tecnología muchas veces se ve solamente en sus aspectos negativos, en los peligros que puede implicar, pero pensando en la realidad y en el futuro es relevante que las instituciones nos actualicemos, que busquemos formas de maximizar la acción del Estado a través de la tecnología y esta plataforma, el objetivo es ese, es poder maximizar la acción del Estado. Gracias a estas herramientas que están pensadas, que están diseñadas con mucho ímpetu, también hay un sentido de que el Estado llegue más rápido y que también llegue de forma más eficiente, de forma de que ningún caso quede en la impunidad. Viña del Mar, Santiago Centro, Maipú y La Serena se encuentran dentro de las comunas más impactadas por la contaminación acústica. ¿Qué factores inciden? ¿Qué se está haciendo para mitigar el ruido? Todos los detalles en la nota de Cristian Soto. Exitosos conciertos a lleno total este fin de semana en el Estadio Nacional, evento que reunió a decenas de miles de personas en Ñuñoa, pero que además se escuchó a la lejanía. Reclamos en redes sociales por el ruido que se expandió por una parte importante de Santiago, contaminación acústica que es común en eventos así, pero que en las grandes ciudades de Chile es algo del día a día. Bueno, aquí tenemos la acumulación de distintas fuentes emisoras, ¿cierto? Tenemos, por supuesto, el transporte de automóviles, pero también tenemos transporte de mayor tamaño, buses, camiones, vehículos pesados. Tenemos fuentes de la construcción que nos están afectando y obviamente todo eso se integra, el ruido se integra, se suma y finalmente esa exposición es la que nos afecta en molestias directamente. Esta concurrida intersección entre Pío Nono y Bellavista es un ejemplo de los factores que se reúnen para tener un punto alto de contaminación acústica. Un reciente informe muestra las consecuencias económicas de este tipo de contaminación. Viña del Mar, Santiago Centro, Puente Alto y Maipú se ubican entre las comunas más afectadas del país. Hemos ido encadenando modelos de transporte con modelos de impacto ambiental y eventualmente que se traducen en cuanto es la disposición a pagar de las viviendas por reducir el ruido y su impacto en la vida diaria. Y encontramos estas cifras que son preocupantes. La verdad, acá Chile tiene un pasivo ambiental importante que justifica inversiones y medidas de control para ir reduciendo este tipo de contaminación. En cercanías a las autopistas, avenidas de alta concurrencia o proyectos inmobiliarios en ejecución son las principales fuentes de estos ruidos. Este mapa del Ministerio del Medio Ambiente muestra diariamente los niveles de decibeles registrados en distintas ciudades del país. Según especialistas, desde 85 decibeles ya representa una potencial amenaza para la calidad de vida y salud de las personas. Los pacientes que están expuestos sobre 85 decibeles más de 8 horas al día van a tener un daño auditivo y según si es que los decibeles aumentan a menor cantidad de tiempo va a ir dañando también la audición. A largo plazo, que generalmente el más grave, puede una persona dejarla sorda. Ya puede comenzar con tinnitus, por ejemplo, que involucra de que vamos a tener un sonido en el oído porque van a alterar los impulsos nerviosos por este estímulo constante tan alto que va a tener. En la noche, exponerse a altos decibeles puede afectar el sueño e incluso tener consecuencias cardiovasculares. Tener pausas, reposos auditivos. Buscar el silencio, que es algo tan difícil en estos días, es esencial para mantener nuestra salud auditiva. Por otro lado, si estamos en momentos de comunicación, de diálogo, busquemos lugares donde nos encontremos tal vez de manera un poquito más aislados para poder tener conversaciones fluidas. Se pueden usar tapones. Los tapones van a permitir que el sonido no entre directamente al oído y lo va a proteger. Existen tapones que permiten escuchar, pero no bajan los decibeles y no dañan el oído. Según el Ministerio del Medio Ambiente, durante el día, 850.000 personas en Santiago se exponen a niveles de ruido que exceden la norma, lo que equivale al 12% de la población de la ciudad. En la noche sube a casi 1 millón de habitantes, cifras que levantan la alerta para impulsar nuevas medidas de mitigación del ruido.
Y este jueves comenzará a aplicarse la restricción vehicular en la región metropolitana, la que se va a extender hasta el próximo 31 de agosto. La medida se aplicará a los vehículos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011 y las motos inscritas hasta el 2010. La restricción rige dentro de la provincia de Santiago y las comunas de Puente Alto y San Bernardo. El objetivo de esta decisión es disminuir los niveles de contaminación que se producen sobre todo en el invierno. Desde este año, las personas TEA estarán exentas de la medida, previa autorización de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones. El calendario de restricción será el siguiente. El jueves se aplicará a los vehículos con patentes terminadas en 0 y en 1. El viernes 2 y 3. El lunes 4 y 5. El martes 6 y 7. Y el miércoles 8 y 9. Y en la previa del Día del Trabajador conocimos cifras que entregan nuevas miradas sobre el empleo femenino en nuestro país, que sabemos sigue siendo un desafío pese a la recuperación post-pandemia. Por ejemplo, las mujeres mayormente estarían buscando trabajos dependientes, pero con mayor flexibilidad horaria. Eso sí, 7 de cada 10 mujeres cree que la maternidad afectará su carrera laboral. María Luisa Carrión nos cuenta de esta y otras conclusiones de este estudio. Atención. Acabo de empezar a trabajar ayer de vuelta de mi postnatal. Porque la pequeña Fiorella ya tiene 5 meses y medio y eso significa que su mamá debió retornar al trabajo. Lo bueno, tiene la opción de teletrabajar. Lo malo es que eso no quiere decir que no tenga los enormes desafíos que requiere la maternidad compatibilizada con el mundo laboral. Es difícil, creo que del postnatal debiese existir sí o sí hasta el año. Las condiciones de sala cuna no son las mejores, sobre todo con los virus que hay. Así que se hace difícil, pero se hace lo que se puede. Y el jefe ahí da permisos para ciertas cosas, pero cuando hay que trabajar, igual se hace complicado con el bebé en la casa. Y es justamente flexibilidad lo que aparece en primer lugar al preguntar por las medidas más relevantes para impulsar el trabajo remunerado femenino. Al menos así lo indica un estudio de Chile Mujeres y CADEM, donde el 74% señaló esta opción. Le sigue un poco más abajo la igualdad salarial y la sala cuna universal. El teletrabajo permite, ¿cierto?, poder trabajar flexiblemente entre tu casa y una oficina, pero la flexibilidad permite que tú puedas hacerlo entre horas del día. Y de hecho vemos, por ejemplo, que aplicada la ley de 40 horas y poniéndole trabas al artículo 22, esa flexibilidad pone aún más trabas para que las mujeres puedan ingresar formalmente al mundo del trabajo. Nuestro compromiso, tal como lo señaló el presidente Gabriel Boric en la ENADE, es lograr cifras históricas de participación de las mujeres en el mercado del trabajo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Este estudio muestra valoración de medidas de flexibilidad y eso nos señala que vamos por buen camino. Desde el viernes pasado está en plena vigencia la ley de 40 horas, que entre otras trae la posibilidad de bandas horarias de flexibilidad para los padres y madres de menores de 12 años, así como sus cuidadores principales. Dos miradas de una misma iniciativa que está en sus primeros días de aplicación. Siguiendo con el estudio, se pregunta también si le gustaría trabajar fuera del hogar. Allí el 78% de las mujeres se responde de manera afirmativa y es más, el 74% señala que le gustaría hacerlo bajo contrato y no de manera independiente. Nosotros pensamos que nos vamos a encontrar con un anhelo de trabajo independiente mucho más potente y la verdad que el 66% de las personas quieren, si tuviesen la posibilidad de trabajar con un trabajo dependiente con contrato, en las mujeres es más alto aún y en las mujeres jóvenes, que esta fue una gran sorpresa, el 90% quiere trabajar con contrato dependiente si es que tuviera la posibilidad. Tener contrato de todas maneras porque te da una estabilidad al momento de todas las cosas, pues, en salud, en pedir un crédito. Siempre es mejor el trabajo, tener algo seguro. Sí, aunque involucre horario, porque si tú eres independiente, si no trabajas, no ganas. Entonces, el trabajo sí te da la seguridad que tú todos los meses vas a tener una platita estable, mientras que independiente no te asegura nada. Valoración entonces de la estabilidad financiera y de la seguridad social. Otro punto que se pregunta en esta encuesta y que ha tenido diferencias en el tiempo es la penalización laboral que se pudiera tener por tener hijos. Así, cuando se pregunta en pasado si ha sentido que su carrera se vio afectada, el 16% de los hombres dice que sí, porcentaje que se dispara a 59% de las mujeres. En cambio, si se pregunta en futuro sobre si creen que se vería afectada, los números se equiparan. 73% de ellos dice que sí y 74% de ellas siente lo mismo. Las generaciones
que son potencialmente padres o madres, están ambos, hombres y mujeres, percibiendo como un impacto negativo en su desarrollo profesional. Y eso no es porque no quieran ser padres o madres, sino porque saben que no está siendo fácil poder desarrollar estos ámbitos complementarios para el desarrollo de una persona, si así lo desean. Empleo femenino que sigue siendo un desafío. Pese que se han recuperado las cifras que teníamos antes de la pandemia, la brecha sigue allí. La tasa de desocupación femenina es aún más alta que la masculina, mientras que la de ellas llega a 9,5%, la de ellos es de 8%. Es poco compatible en realidad maternar y ser profesional, po. A mí me costó harto volver a trabajar por lo mismo, po, para no perderme etapas de la aurora, ¿cachai? Y sí, po, no es muy compatible, siento yo. Igual yo tuve la fortuna de estar harto rato con ella en la casa. Los tiempos, yo trabajo en turno, entonces se me hacía complicado volver por ella. Sobre todo con la lactancia. Cuando decides tener lactancia materna exclusiva, es cero compatible con la pega. Y aunque todas se reconocen que en los últimos años ha habido avances, también hay concordancia en que aún falta camino por avanzar al hablar del mercado laboral femenino. Cambiamos de tema, les cuento que las precipitaciones que van a caer en la región metropolitana llegarían a los 5 milímetros en los sectores precordilleranos, según informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Durante este miércoles, atención con este detalle, la isoterma cero se ubicará bajo los 2.900 metros sobre el nivel del mar, lo que no implicaría riesgos y provocaría la caída de nieve. Sabemos, una gran fuente de reserva pensando en la primavera y en el verano. Escuchemos el llamado de la autoridad. A ver, si bien es cierto la alerta temprana preventiva era para las comunas cordilleranas y precordilleranas, el sistema frontal iba a afectar a toda la región, ¿no es cierto? Por lo tanto, si estaba el componente viento, evidentemente iban a caer hojas a los sumideros de aguas lluvia, seguramente iban a caer ramas al tendido eléctrico produciendo problemas, ¿no es cierto?, de suministro de energía eléctrica. Aquí el llamado a la comunidad a prepararse para el invierno. Limpiar bajadas de aguas lluvias, canaletas, ¿no es cierto?, limpiar el entorno. Y si empieza a precipitar y vemos que cercano a los sumideros de aguas lluvias hay basura, despejar la basura, no esperar a que el municipio lo haga. Muchos descansamos en los municipios tienen que hacer muchas labores cuando tenemos sistema frontal. Bueno, les cuento que cientos de estudiantes de la prestigiosa Universidad de Columbia decidieron tomarse la casa de estudios en medio de las protestas por la guerra en la Franja de Gaza. Manifestaciones que ya llevan varios días y que se están extendiendo por los planteles universitarios del país. Las autoridades de Columbia ya amenazan a los estudiantes con la expulsión. Vamos a revisar los detalles, las reacciones junto a Daniela González. Las protestas universitarias en Estados Unidos han escalado a un nuevo punto. En medio de la noche, decenas de estudiantes se tomaron un edificio de la prestigiosa Universidad de Columbia, motivados por la guerra entre Israel y Hamás. Con sillas en el interior y mesas y basureros por fuera, los alumnos se atrincheraron dentro del Hamilton Hall para exigir que la Casa de Estudios deje de invertir en centros y organizaciones vinculadas con Israel. Para ver que esta universidad cumpla con estas demandas, puede que sea necesario luchar mucho más por nuestra parte, pero en última instancia corresponde a la administración universitaria satisfacer esas demandas y la responsabilidad recae en ellos en este momento. La acción es un desafío directo y claro a la advertencia que las autoridades de la universidad habían pronunciado más temprano. Tenían que desalojar el campamento instalado en el corazón de la universidad. Una protesta que ha inspirado a los estudiantes de otras universidades del país, incluso al otro lado del Atlántico, como en Francia. Sin embargo, estas movilizaciones también han enfrentado acusaciones de antisemitismo por las consignas pronunciadas durante las protestas. Desde la Casa Blanca han condenado los mensajes de odio, pero dicen entender las protestas pacíficas. Es importante que los estadounidenses tengan derecho a protestar pacíficamente y vamos a denunciar cualquier tipo de retórica de odio.
Debido a que los estudiantes de Columbia no respetaron el plazo límite para retirar las carpas instaladas hace 2 semanas, las autoridades de la universidad comenzaron a suspender a los estudiantes vinculados a las protestas. Esto significa que algunos de ellos no podrán terminar el semestre o no podrán graduarse, medidas que profundizaron aún más la indignación de los jóvenes. Ha habido campamentos en todas las universidades y campus de Estados Unidos, como Columbia, donde muchos amigos míos han estado al frente de las protestas, han sido arrestados y les han quitado sus posibilidades de tomar exámenes. Participamos en esta protesta primero para mostrarle a la universidad que necesitamos saber a dónde va nuestro dinero, si va a empresas que apoyan el genocidio o no. Y nuestra principal demanda es boicotear a estas empresas. Queremos mostrar al mundo entero que no hemos olvidado la causa palestina y que la generación joven, consciente y culta todavía está con la causa palestina. Ante la situación en la Universidad de Columbia, desde la Rectoría le han pedido al resto de los alumnos que se abstengan a visitar y recorrer la zona. Lo cierto es que no son pocas las figuras y los políticos que están exigiendo a las autoridades del centro que tomen medidas más drásticas. Los estudiantes han elegido unirse al llamado que solidariza firmemente con el pueblo de Gaza, ante todo contra este genocidio. Pese al riesgo que podría significar para los estudiantes y las cientos de detenciones de alumnos en todo el país, ellos aseguran que se mantendrán movilizados. 9 de la noche con 34 minutos, imágenes en directo desde la Universidad de Columbia nos dan cuenta del desalojo. Estamos en compañía en el estudio de Alicia Contreras, editora del Área Internacional, para la actualización. Alicia, buenas noches. Muy buenas noches, José. Sí, como vemos en las imágenes, la policía de Nueva York entró al campus de Columbia, lo hizo hace pocos minutos. Ellos estaban hace más de una hora en las afueras del campus esperando que la universidad les diera la orden de ingresar entonces al plantel y desalojar a los manifestantes. Según la policía, hay a esta hora entre 250 a 400 manifestantes que están protestando por esta guerra de Israel y Hamás, por la situación que se vive en la Franja de Gaza, pero según la policía, de estos 250 a 400 manifestantes, la mitad no tendría relación con la universidad. Columbia durante esta tarde ya advirtió que los estudiantes que sean detenidos y que sigan en esta ocupación de la casa de estudio arriesgan la expulsión del plantel. Esto es lo que va de la semana, estas protestas que comenzaron en Columbia pero que ya se han extendido por distintos planteles del país, han dejado a más de 1000 detenidos. Y es importante lo que vemos en estas imágenes porque estamos viendo cómo la policía de Nueva York está ingresando al campus de Columbia. Ya le advirtieron a los estudiantes que se regresen a sus dormitorios. Recordemos que allá en las universidades se viven los mismos dormitorios, que ingresen a sus dormitorios y que terminen con esta manifestación. Los estudiantes de Columbia, recordemos también que ellos están haciendo un campamento en la universidad y hoy día se tomaron este edificio por esta manifestación en contra de la guerra de Israel y Hamás. Lo que piden, entre otras cosas, es que la universidad termine con sus lazos con compañías que estén relacionadas a Israel y que podrían estar viéndose beneficiadas de esta guerra que existe en la Franja de Gaza. Estas protestas, además, vimos estas semanas que también llegaron hasta Europa, donde en Francia también la SAISPO fue tomada por sus alumnos, repitiendo un poco lo que está haciendo estas universidades en Estados Unidos. Exactamente, hemos visto manifestaciones también en otros territorios de Estados Unidos, también en Europa. Tú señalabas Francia, Alicia, pero claramente esta imagen podría generar un antes y un después en este tipo de manifestaciones con el ingreso de la policía. Son imágenes en directo que estamos compartiendo con todos ustedes a esta hora de la noche y que nos llegan a través de la señal de CNN en Estados Unidos. Todo esto en el marco, Alicia, de las críticas que se han generado en torno a la posición del gobierno del presidente Joe Biden
Biden frente a este conflicto en Medio Oriente. Muchos cuestionamientos a la posición que ha adoptado el presidente Joe Biden, el gobierno en general, además en un año electoral. Por lo tanto, un hecho de estas características, el ingreso de la policía a una casa de estudios, eventualmente pudiese tener consecuencias, incluso para Joe Biden. Exactamente, y ya lo decíamos, más de 1000 personas han sido detenidas por estas protestas. Vamos a ver qué pasa durante los días que vienen, si es que este conflicto escala aún más, que ya está bastante tenso, pero también te quería llevar entonces a lo que está pasando entre Israel y Hamás, porque también se está negociando una posible tregua. Un alto al fuego, sí. Un alto al fuego entre Israel y Hamás. Las negociaciones estaban estancadas, pero al parecer se podría llegar a puerto. No se saben los detalles de esta tregua. Hamás tiene que responder a la última propuesta que hizo Israel respecto de este tema, y lo que se conoce hasta ahora que se trataría de un alto al fuego por 40 días, donde Hamás se comprometería a liberar a 30 rehenes israelíes que se mantienen cautivos desde el pasado 7 de octubre, mientras que Israel liberaría a 1000 palestinos que están encarcelados en este país. Ahora, todavía no se sabe la respuesta de Hamás, debería ser este miércoles, pero hoy día el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dio una declaración bastante dura. Dijo que con o sin acuerdo ellos van a invadir Rafah, que es esta ciudad, el último bastión que tiene Hamás, pero al sur de Gaza, pero donde también se están refugiando miles de gazatíes que se han desplazado a lo largo de la franja de Gaza, escapando de este conflicto. Claro. Laura Soto nos tiene un completo informe explicándonos qué está pasando hasta ahora entre Israel y Hamás. Él es Yehia Hamouda, una guagua palestina de 5 meses que nunca ha visto a sus padres. Nació prematuro en un hospital de Jabalia, en el norte de Gaza, y poco después tuvo que ser trasladado al sur, a la ciudad de Rafah, cuando las fuerzas israelíes allanaron el centro médico donde estaba siendo atendido. Ahora, la única conexión entre Yehia y sus padres son las fotos que ellos reciben de él a su celular. Eso si la señal de internet lo permite. El puesto de control separa a Rafah del norte. Hay tanques y excavadoras. Mi marido y yo no podemos ir. Hay disparos. Nos matarían. Tengo miedo de que mi hijo acabe viviendo solo. Solo tiene a su madre y a su padre. Rafah se transformó en el refugio de más de 1 millón de palestinos desplazados del norte y centro de Gaza, lo que la ha convertido en la ciudad más poblada del enclave y prácticamente el único lugar que el ejército israelí no ha invadido. Aún así, Benjamín Netanyahu ha insistido este martes en que ingresarán ahí con o sin acuerdo de tregua para eliminar a los 4 batallones de Hamás que, según dice, todavía quedan en esa área. Todos los miembros del Consejo de Seguridad y muchos otros gobiernos han expresado claramente su oposición a dicha operación. Hago un llamado a todos los que tienen influencia sobre Israel para que hagan todo lo que esté a su alcance para impedirla. El anuncio del primer ministro israelí se da justo en un momento clave en las negociaciones por un alto al fuego en Gaza. Hamás respondería este miércoles a la última oferta de Tel Aviv, que, según indica la prensa israelí, incluye el intercambio de 20 a 33 rehenes por la liberación de unos 1000 prisioneros palestinos. Eso sería dentro de una tregua de 40 días. Los israelíes han puesto una propuesta sólida sobre la mesa, han demostrado que están dispuestos a llegar a un compromiso y ahora le toca a Hamás. Y no más retrasos, no más excusas, el momento de actuar es ahora. Blinken llegó este martes a Israel tras su breve paso por Jordania. El secretario de Estado busca discutir con Netanyahu una serie de medidas para asegurar un mayor ingreso de ayuda humanitaria al enclave palestino. Desde la administración de Biden han dicho que aún no han visto un plan creíble por parte de Israel para proteger a los civiles ante una invasión en Rafah. Mientras tanto, los funcionarios israelíes han levantado su preocupación ante posibles órdenes de arresto que la Corte Penal Internacional estaría considerando emitir contra Netanyahu y otros altos mandos por crímenes de guerra.
Este tribunal no tiene autoridad sobre el Estado de Israel. Esta posibilidad es un escándalo de escala histórica. Si esto ocurre, será una mancha indeleble para toda la humanidad. Sería un crimen de odio antisemita sin precedentes. Así y todo, la postura de Netanyahu se mantiene firme, pese a la presión internacional y también nacional, con manifestaciones cada vez más recurrentes de quienes le exigen priorizar la liberación de los rehenes. Bueno, vamos a quedar pendientes a esa información, Alicia Contreras, pero vamos a volver ahora en el comentario internacional a Estados Unidos. Sí, sigue este juicio contra Donald Trump por ocultar el pago de sobornos a una actriz para que no dijera nada respecto de la relación que ambos mantuvieron y que esto no afectara a las elecciones de 2016. Sigue este juicio y hoy día el juez decidió multar a Trump con $9.000 por violar esta orden de silencio que se mantiene en su contra. Es una orden de silencio, una orden mordaza que tiene que cumplir Donald Trump, que le impide comentar respecto de testigos, respecto del jurado, respecto de las personas que van a testificar en este juicio para no influir en el desarrollo de este proceso. El juez determinó que Trump ha violado en 9 ocasiones esta orden de silencio, esta orden mordaza, por comentarios que hizo en sus redes sociales y también en su página web en contra del jurado y también en contra de los testigos. $9.000 que se traducen en 8,5 millones de pesos chilenos que deberá pagar Donald Trump antes de que termine esta semana, y también le advirtió que si nuevamente él infringe esta orden de silencio lo va a encarcelar. También lo obligó a bajar estas publicaciones, estas 9 publicaciones que Trump ya lo hizo, pero por supuesto criticó fuertemente estas medidas. Tenemos las declaraciones de Donald Trump. Esta orden de silencio no solo es única, sino que es totalmente inconstitucional. Soy el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Recibí este honor en un tiempo récord. Nadie lo ha conseguido nunca rápido, nunca ha sucedido. Nadie ha tenido las cifras de aprobación que tenemos. Y estoy sentado en un tribunal todo el día escuchando estas cosas, y todos saben en lo que a todos respecta. Si lees a los grandes juristas y expertos, todos dijeron que este es un juicio que no tiene sentido. Nunca debería haberse presentado. Eso se nota alto y claro. Pero hay un juez que está totalmente en conflicto, total y absolutamente en conflicto. Por eso está apresurando este caso. El presidente de Estados Unidos hace referencia a la carrera presidencial. Pese a todas las investigaciones, a todos los juicios que reporteamos constantemente, sigue bien encaminado de cara a la carrera presidencial. Sí, de hecho él mismo lo dice, soy el puntero de las encuestas presidenciales, y es cierto que si bien este juicio le ha impedido hacer campaña, ciertamente le está dando una exposición muy grande. Exacto. Todos los días estamos hablando de él por este juicio. Son entonces casi 9 millones de pesos los que va a tener que pagar Donald Trump mientras sigue este juicio por el pago de sobornos. Bueno, seguimos atentos. ¿Dónde nos vamos ahora, Alicia Contreras? Colombia. Colombia, ¿qué pasó? Hoy día el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo una conferencia de prensa donde denunció la desaparición de millones de balas, miles de armas y 2 misiles de bases militares en Colombia. Él hizo esta denuncia hoy día formalmente y se supo tras una inspección de las bases militares colombianas en el centro y norte del país. Según Gustavo Petro, esto respondería a las redes de tráfico de armas que existen en el país, y según él, civiles y militares habrían vendido estas armas, que son parte del ejército colombiano, a grupos armados de Colombia e incluso también en el extranjero para los conflictos más cercanos que hay alrededor de Colombia. Por ejemplo, el más cercano es el de Haití, donde se está viviendo un conflicto armado, donde las bandas, las pandillas están a cargo de la seguridad del país, y por ende estas armas puede que hayan ido a estas zonas. Según Gustavo Petro, entonces son grupos armados en Colombia y en el extranjero los que tendrían estas armas, que entonces desaparecen de 2 bases militares de Colombia. Escuchemos lo que dijo el presidente en esta denuncia que hizo hoy en la tarde. Necesitamos indudablemente separar completamente la fuerza pública, como cualquier otra rama del poder público, de cualquier hecho de corrupción. Es la única manera
para garantizar la seguridad de la ciudadanía y también de las mismas fuerzas militares, porque lo más triste de esto es que con estas mismas municiones que estaban en estos cantones militares, pues termina hiriéndose y matándose a los mismos miembros de las fuerzas militares. Ya, millones de balas, miles de explosivos y 2 misiles son los que están desaparecidos entonces de Colombia, posiblemente por el tráfico de armas que hay en ese país. Y pasamos al último tema. Que ha generado muchas reacciones. Muchas reacciones. Ya lo anunciábamos la semana pasada. Hoy día el rey Carlos III volvió a sus actividades públicas. Ahí lo vemos. La semana pasada lo anunció que iba a retomar sus actividades después de que hace 3 meses fue diagnosticado con cáncer. Entonces estaba recibiendo este tratamiento y hoy entonces volvió a las actividades en una visita bastante simbólica también a un centro oncológico que visitó junto a su esposa, la reina Camila. Ahí se reunió con pacientes, con especialistas, para entonces volver a la actividad pública. Según el Palacio de Buckingham, el rey Carlos III está recibiendo este tratamiento y según los médicos ya estaría respondiendo bien a este tratamiento. Se le ve bastante bien al menos. Sí, se le ve bastante bien. De hecho, sonrió harto con los pacientes, con los especialistas. Se ve una visita bastante alegre y él también parece estar ya en buen estado físico, por lo que se puede ver en las imágenes. Según el Palacio de Buckingham, entonces los médicos tratantes estarían conformes con este tratamiento en contra de este cáncer que tiene y por eso le habrían permitido volver a las actividades públicas. Ahora, todavía no se sabe qué tipo de cáncer es el que tiene el rey Carlos III, que tiene 75 años. El Palacio de Buckingham no ha querido comunicar respecto de esta enfermedad, pero al parecer estaría funcionando su tratamiento. De hecho, no hay certeza del tipo de cáncer y tampoco la etapa del tratamiento. Pasa lo mismo con Kate Middleton, que sabemos padece la enfermedad, ha sido diagnosticada con cáncer más bien, pero tampoco se sabe qué tipo de cáncer, qué tipo de tratamiento en específico se le está administrando. Decisiones de la... Hecha la invitación musical, dejamos hasta acá el programa. Muchas gracias por haber estado en la sintonía. Vamos a revisar más adelante CNN Tiempo, luego de las noticias y después Futuro 360. Martes 30 de abril, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.